Una llamada al 911 en medio de la noche. Un niño de apenas 13 años confiesa haber tomado la vida de su propia madre. El vecindario está en shock. La comunidad cubano-americana en Hialeah no puede creer lo que pasó. Este es el caso de Derek Rosa, un adolescente cubano-americano acusado de haber tomado la vida de su madre, Irina García, en todo un hecho que estuvo conmoviendo a la Florida y reabrió el debate sobre la violencia juvenil y la salud mental. Sean oficialmente bienvenidos a esta nueva sección del canal llamada Expediente C, Casos de la Vida Real. Para entender un poco y reconstruir todos los hechos es necesario movernos para otra parte del mundo. Nada más y nada menos que Hialeah, en Florida, considerada una de las comunidades cubano-americanas más grandes de todo Estados Unidos. La familia Rosa vivía allí desde hace años, tratando de construir un futuro estable en el extranjero. Irina García, madre de familia, trabajaba y cuidaba de su hijo y de otros familiares. Derek Rosa, por otra parte, de 13 años, era un adolescente que estudiaba y vivía junto con su familia. Según informes, se dice que tenía diagnóstico de autismo, lo que ha sido parte de la defensa legal de este caso. Hablemos un poco del crimen y la noche que lo cambió todo. Este cuchillo fue el arma homicida que, según la oficina del fiscal estatal de Miami-Dade, habría utilizado Derek Rosa para asesinar a su madre el pasado 12 de octubre en este apartamento en la ciudad de Hialeah. Las imágenes del cuchillo y otras fotografías de la escena del crimen acaban de ser reveladas. En esta podemos ver a Irina García, de 39 años, mientras sostiene a su hija, que había nacido 14 días antes. Así fue captada a las 10:23 de la noche por el monitor para bebés que tenía en su cuarto y que, según la policía, esa noche grabó el crimen. Esta otra imagen fue registrada a las 11 de la noche del propio 12 de octubre. Aparecen la víctima y su hijo parado junto a la cama. Media hora después, aproximadamente a las 11:30, de acuerdo con el informe policial, el adolescente de 13 años llamó al 911 para decir que había apuñalado mortalmente a su madre y que a través de un chat le envió esta foto a un amigo, en la que su mano está ensangrentada. El 12 de octubre de 2023, dentro de la vivienda familiar, se dice que, según reportes policiales y testimonios, Derek supuestamente apuñaló a su madre con un cuchillo de cocina mientras ella dormía. Tras cometer el crimen, el adolescente llamó al 911 para confesar lo ocurrido, lo que permitió que la policía llegara al lugar rápidamente. Los agentes documentaron la escena y arrestaron al joven sin resistencia. En este momento del caso, luego del arresto, es cuando la policía decide tomar todas las pruebas pertinentes, como es el caso del arma blanca, las escenas de la cocina, la habitación y la declaración de los vecinos. En cuanto a la investigación preliminar, tenemos que no habían otros involucrados. El crimen fue cometido dentro del hogar, dentro de la misma vivienda, que es supuestamente donde uno se encuentra más seguro, posiblemente motivado por problemas de salud mental no tratados o conflictos familiares internos. La familia en este momento enfrenta todo un trauma profundo y la comunidad se sorprende por una violencia inesperada. Aunque Derek era menor de edad, la fiscalía decidió procesarlo como adulto por la gravedad del crimen. Estamos hablando en este caso de un asesinato de primer grado. La defensa plantea trastornos psicológicos y emocionales, como les mencioné anteriormente, el autismo, el ADHD y posibles episodios psicóticos. El caso sigue en tribunales con audiencias para determinar juicio, pruebas y sentencias. Y alegan medios cubanos americanos que en Estados Unidos cubren el caso de cerca, generando debates sobre menores, justicia y salud mental en migrantes cubanos. ¿Qué factores familiares y sociales pudieron influir en un acto tan extremo? ¿Hasta qué punto la salud mental debería determinar responsabilidad legal? ¿Cómo afecta el aislamiento cultural o presión migratoria a los adolescentes cubanoamericanos? Según expertos en psicología criminal, casos como este son raros pero posibles, sobre todo cuando hay combinación de diagnóstico psicológico y estrés familiar o social. La policía de Hialeah reveló nuevas imágenes del momento en que capturan a Derek Rosa. Los videos fueron tomados por la cámara corporal de un policía de Hialeah. Al principio se observa cuando los oficiales llegan al condominio y parecen equivocarse de bloque. La policía va a 3 puntos distintos hasta que llegan afuera del apartamento de Derek. Se escucha cuando les informan por radio dónde está el cuchillo con el que se habría cometido el crimen.
Tras ser detenido y esposado, llevan a Derek a una patrulla. El oficial que maneja la patrulla le pide sus datos al adolescente, quien contesta tranquilo. Rosa. Derek permanece sentado en la patrulla más de 2 horas, donde parece dormirse a ratos. El adolescente parece incómodo, quizá por las esposas que le mantienen los brazos detrás. La patrulla comienza a andar hacia la estación de policía. Derek observa por la ventana mientras la patrulla se aleja de su casa. Llega a la estación y el oficial le abre la puerta para que baje de la patrulla. Mientras camina por el parqueadero de la estación, a Derek se le ve calmado. Todavía esposado, Derek camina junto al oficial por los pasillos de la estación. El oficial lo conduce por las escaleras. Derek y el oficial llegan a la sala de registro de detenidos. El oficial conduce a Derek dentro de una celda. El oficial le pregunta a Derek si tiene bolsillos e intenta sacarle el cordón del pijama. El oficial cierra la puerta con seguro y Derek queda solo. El adolescente permanece sentado en la celda esperando por más de 10 minutos. El oficial regresa para sacar a Derek de la celda. Le pone nuevamente las esposas al adolescente y salen de la celda. Derek se encuentra con uno de los detectives, quien le indica a dónde dirigirse. Tras casi 3 horas de que la policía llegara a su vivienda, Derek entra a la sala donde van a interrogarlo. Derek Rosa está acusado del asesinato a puñaladas de su madre, Irina García, el 12 de octubre de 2023. Desde entonces, se han celebrado múltiples audiencias, pero todavía no se ha fijado una fecha de juicio. Y sí, Eileen, efectivamente la fiscalía fue convincente en sus declaraciones y hoy la defensa de Derek Rosa se llevó una gran derrota, y es que hace solo unos momentos el juez del caso decidió que tanto la confesión de Derek Rosa en video como la llamada que hizo al número de emergencia serán admitidas como parte de la evidencia en el caso. Y esta mañana ustedes dirán cómo se llegó a esa conclusión. Pues es que Derek Rosa escuchó los argumentos de la fiscalía del por qué creen que el interrogatorio grabado con la cámara corporal del agente Liostegui es válida y permanecerá como parte de la evidencia, al igual que la llamada telefónica. Según dijeron, no solo el video del interrogatorio muestra a Derek Rosa completamente tranquilo, sino que además revisaron el video del agente Gutiérrez, en cuya patrulla estaba Rosa poco después del homicidio. Muestra que el defendido tenía privacidad y no se le coercionó. Tuvo tiempo para calmarse y pensar en lo ocurrido. Aún así, a pesar de que se le leyeron los derechos Miranda en el interrogatorio, decidió confesar el crimen. No estaba gritando, no estaba llorando, no estaba hostigado, no pidió nada, estaba completamente tranquilo. La fiscalía hoy dijo que este no es un caso en donde los detectives buscan a alguien que cometió un crimen. Aquí fue el defendido quien llamó al número de emergencias y es él quien pide que llegue la policía a su apartamento. En cuanto a la llamada al número de emergencia, la fiscalía dice también que se muestra que Derek Rosa es capaz perfectamente de entender, de seguir instrucciones y hasta preguntar si la policía lo iba a matar para proteger su vida. Así concluimos este primer expediente cubano con el cual iniciamos esta nueva sección en el canal. Una sección o un formato de video que estábamos indecisos a la hora de exponerlo, a la hora de materializarlo, pero hoy tomamos la decisión final y es por esto que estamos con el primer episodio de muchos que se van a venir próximamente. Yo los invito, que son mi queridísima audiencia, las personas para las cuales yo me dedico completamente a crear contenido, que dejen su opinión en la parte de los comentarios, si esta sección les parece interesante, si les gustó o no. Incluso voy a estar dejando una especie de encuesta, ya sea en la pestaña de comunidad o en la parte de los comentarios, para retroalimentarme en base a lo que ustedes opinan con contenido como este relacionado con el true crime, un poco oscuro, sí, un poco perturbador, que los invito también a que si tienes el valor de contarnos tu historia o hablarnos de alguna que conozcas en particular, que me escribas a este correo que está apareciendo en pantalla y quizás podamos reconstruir los hechos en un video. Así me estoy despidiendo sin antes decirles que nos vemos
próximamente con mucho más contenido. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.